Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo la palabra de Dios, su acción creadora y su fuerza transformadora de una conciencia plena en la familia sagrada, el Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador. Amén. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 13 de enero del año 2023, congregados por unción del Espíritu Santo. Amén. En meditación de la palabra de Dios del día de hoy, que nuestra Santa Iglesia Católica conmemora a nuestro hermano San Hilario Obispo y doctor de la Iglesia, teólogo en la Santísima Trinidad. Una de las preguntas que tuvo nuestro hermano Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica y muchos otros hermanos trinitarios, o que en este mesianismo con Cristo, con Jesús de Nazaret, han hecho un apostolado, además de una profundización filosófica, en una mistificación, una experienciación mística profunda de vida eterna por adelantado en esta vida terrenal, que es el proceso de santificación. Y merced de todo ello, pues gracias también a nuestra Virgencita de la Merced, Nuestra Señora María Santísima, nuestro San José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús, y esa familia de Nazaret, Jesús, María y José, segunda fuerza trinitaria, nos acompaña siempre para hacer esta profundización en la meditación de la palabra de Dios, tratando que sea el Espíritu Santo el que obre, siga obrando, y que ha obrado entre todos estos seres. Particularmente en el día de hoy, pues se viene trabajando en el evangelista San Marcos, alrededor de la sanación, por parte de nuestro Señor Jesucristo, inicialmente, y que se ha venido replegando en seres, más que de su confianza, que han puesto su confianza, su esperanza y su fe desde la crianza en Dios Padre Creador para hacer su voluntad, para dar gracias a Dios y dar gloria a Dios por las acciones. En particular, como dice el Salmo 78 hoy, ojalá recordéis las acciones de Dios, porque es testimonio de vida eterna en Jesucristo, camino, verdad y vida. Meditábamos en la palabra de Dios anoche, pues ayer noche, en la hora santa con Pedro Justo Berrío, y un espacio previo que tiene ahí en la comunidad del Carmelo, de Itagüí, área metropolitana del Valle Aburrá, Antioquia, Colombia, que Cristo mismo es templo de vida, y caminando con Cristo se está en el templo, se es templo. De hecho, en el corazón de Jesús, cuando se lleva en nuestro corazón y conecta ese cárdiris, ese biorritmo, es más que biorritmo, psicorritmo y sociorritmo, porque es un ritmo biósico espiritual, quiere decir biológica, psicológica y socialmente conectado a través de la espiritualidad trinitaria. Y no es el edificio físico.
no es la estructura en sí mismo, la casa. Donde narra el Evangelio de San Marcos hoy, acontece un hecho muy particular, que Jesús allí en casa, sanando alma, mente y cuerpo de seres, de personas, de grupos, multitudes, hasta que ya no cabían en el interior de la casa y tratan de penetrar, obviamente, desde fuera y sin haber forma, porque le impedía la multitud, le impedían la curiosidad o las acciones de seres como los fariseos, los escribas, que pendientes de que no haya transgresión de la norma, de que no se les robe el protagonismo y que la gente no se les desoriente, manteniendo o tratando de mantener o queriendo retener a la gente en lo religioso, en lo político y en lo económico, que es el status quo, la zona de confort y el estilo de vida que se ha perpetrado en estructuras, muchas de ellas falsas, movidas por el enemigo, el adversario, el opositor. Y entonces vienen las falsas formas, los falsos mecanismos y las falsas promesas, haciéndose creer exclusivos, únicos, pueblo de Israel, pueblo elegido, y que tuvo su oportunidad. Pero como siempre Jesucristo, en su ser siendo testimonio de la verdad, siendo judío y habiendo también proclamado la palabra en las sinagogas y caminando con judíos, judeocristianos y conversos ya cristianos, en su escuela de formación, con la cátedra más que mística, cátedra espiritual en Dios, siendo Él la palabra de Dios, la acción creadora a través de esa palabra y la fuerza transformadora que ello representa y ha de representar, porque es un continuum. Nos movemos como ánimas, eso es el ánima, el soplo divino, sigue moviendo toda la creación, todas las criaturas y toda creación hecha por las criaturas en Dios, con la fe, que mueve el corazón, llega allí. Amor, misericordia y compasión humana. Y desde allí, los pensamientos, los racionamientos, que se hacen de los razonamientos, o sea, se reduce, se sesga, se limita lo que se piensa para encauzarlo en una lógica que termina siendo una logia cuando ya no hay ni siquiera lógica humana, porque no hay claridad. Lo que llaman allí blasfemia, los hermanos escribas fariseos o anticristos, en muchos casos, por eso lo han llevado a la cruz, bendito sea mi Señor, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos y de todos, no judíos, paganos y nosotros, estas generaciones. Testimoniales en tercer orden, los antepasados desde Moisés, los que caminaron con Jesucristo y los que estamos ahora. Tres movimientos, espaciotemporal, energéticamente conectados en el amor por el amor y en gracia al amor de Dios infinito, con toda la autoridad, con toda la plenitud y con toda la holgura, en una eternidad. Habría de decir, tendríamos una tercera oportunidad, pero la pregunta es, ¿desde dónde se está pretendiendo hablar de oportunidad? Llamarían los economistas costo-oportunidad, que no es una medida menos ecológica, menos económica y menos sociológica. Es sin limitaciones, sin restricciones, sin consideraciones humanas, cicateras, superficiales,
intrascendentes, pegados a normas técnicas, a normas jurídicas, a normas sociales. Prácticas, costumbres y tradiciones. Habrá que mirar primero, Shema, que es lo que hay en el Salmo 78, recordar, diría uno en lo que llaman los psicólogos, forma propositiva, proactiva, hacia adelante, recordar. Shema, escucha Israel. O sea, la fe entra por el oído y por los hechos, las obras, las acciones, el amor por los ojos. Lo que se ve, lo que llamamos milagro. Pero además están todos los sentidos plenos porque Jesús ha sido, es y será ese escáner, lee todo, dentro, fuera y entre. Por eso es el Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo que nos conecta como comunidad cristiana. Amén. Cristianamente alma y cuerpo conectados. Cuando se asimila, se aprehende, más que se comprende esa revelación, esa manifestación, esa transformación de la familia sagrada, crísticamente, cristianamente, alma y cuerpo, y más que cristológica, cristonómicamente, porque es con la autoridad del Padre Creador, coautor con Dios, de la mano de Dios, a la derecha de Dios, pero en testimonio, testimoniar, ir haciendo el proceso continuo, caminando con Cristo, dejando que Cristo acontezca en cada ser, siendo Cristo. Amén. Y descubriendo cada vez esa carisma, esa gracia y esos dones que administra, en nuestro caso, María Santísima, Madre de Dios, pues la que representa allí en la síntesis de esa familia sagrada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la familia de Nazaret, Jesús, María y José, y la familia conectada en el pesebre, ese corazón interior con este hábitat, habitar y los hábitos que acontecen, permanecen y reverdecen todo este bosque natural. Estamos hablando en campus, pero también en el llamado paisaje urbano, del techo de un edificio por donde se descuelga una persona para que le liberen de sus parálisis. Quizá él consciente o no, quizá él con la voluntad o no, quizá él motivado o no, pero esa es la solidaridad, esa es la participación social, porque se hacen sintientes, son pensantes y actuantes en relación de lo que sea la liberación, la sanación de esta persona. Y Cristo se dirige a él específicamente, en singular, con todos, pero sabe que hay multitudes, sabe que hay un grupo, sabe que hay unos amigos, hay redes, obvio, unos movidos por la fe, otros por la razón y otros movidos más por la pasión, la curiosidad, hay de todo. A todas estas, en la maravillosa cátedra que nos deja nuestro Señor Jesucristo hoy, en esa sanación, sintiendo, pensando y actuando en singular, en el ser. En tanto lo mueve el amor, la compasión y la misericordia por hacer la liberación, la restauración y la potenciación de esa vida eterna para que conecte, salga de sus parálisis, camine, se active, circule. Pero que todos también lo van viendo, lo van haciendo, lo van favoreciendo. De eso se trata en ese proceso. Y no es una universalización, una dogmatización, una alienación, sino que sigue manejando en su autoridad, en su gobierno, en su diligencia, porque hace todo como le dice el Padre Celestial,
un trabajo de reconexión. Entonces viene ahí la concienciación ambiental, la conexión planetaria y esa trascendencia del ser, esa transformación, enseñando lo que es ese camino a la vida eterna, de cual él es testimonio tanto en ese orden que llaman sobrenatural como en este orden natural y en el orden ascensorial. Conoce todo el trayecto, es coautor en el trayecto con el Padre y trae la huella ancestral con el Espíritu Santo, Paráclito. En fin, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Espero sirva esta oportunidad para dar gracias a Dios y seguir orando al Espíritu Santo por su unción y por todos en esta liberación.